Hay historias que no se olvidan por lo que cuentan, sino por lo que despiertan. Historias que no buscan explicarte la vida, sino recordarte algo que ya sabías, pero que habías decidido callar. La historia que vas a escuchar hoy no habla de pobreza solamente, ni de riqueza, ni de suerte. Habla de decisiones. De esas pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que con el tiempo terminan cambiándolo todo. Escúchala despacio, porque tal vez no habla de aquel hombre, sino de un momento de tu propia vida que todavía te duele. Y si este tipo de relatos te acompañan, te ayudan a reflexionar y te hacen sentir menos solo, te invito a apoyar este canal con un like y a suscribirte. Eso nos permite seguir compartiendo historias que nacen desde el corazón. Ahora sí, comencemos. Esto ocurrió hace muchos años, en un pueblo donde la gente no tenía casi nada, pero aún conservaba algo muy valioso, la palabra. En ese lugar vivía un hombre llamado Tomás. Tomás era conocido como un hombre trabajador, no hablador, no carismático, pero cumplidor. Nunca faltaba a su jornada, nunca pedía favores y nunca se quejaba en voz alta. Vivía con su esposa y su hijo pequeño en una casa modesta, con paredes de adobe y un techo que crujía cuando llovía fuerte. No eran felices todo el tiempo, pero estaban juntos, y eso en aquel entonces le parecía suficiente. Tomás tenía un sueño que casi nunca decía en voz alta. Quería irse del pueblo. Quería una vida distinta. Creía que en otro lugar el trabajo sería más fácil, el dinero más abundante y las preocupaciones menores. Ese pensamiento fue creciendo en silencio, como una semilla escondida, hasta que un día un forastero llegó al pueblo. Traía ropa nueva, hablaba con seguridad y contaba historias de ciudades grandes, de oportunidades, de dinero que se ganaba rápido. Tomás escuchaba desde lejos con el corazón acelerado. «Aquí se quedan pequeños», decía el forastero. «El que quiere crecer, se va». Esas palabras se le quedaron clavadas. Esa noche, Tomás casi no durmió. Miró a su esposa dormir, miró a su hijo respirando tranquilo y por primera vez sintió algo que lo asustó. La sensación de que esa vida no le alcanzaba. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. No fue impulsiva, fue silenciosa y por eso más peligrosa. Porque las decisiones que se toman en silencio son las que más pesan después. Y Tomás, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia una pérdida que tardaría años en entender. Durante los días siguientes, Tomás no habló de su decisión con nadie. No con sus compañeros de trabajo, no con los vecinos y, sobre todo, no con su esposa. Guardó la idea como se guarda algo frágil, con cuidado, pero también con miedo de que se rompa si se dice en voz alta. Sin embargo, la idea no se fue. Al contrario, creció. Cada vez que el sol caía y Tomás regresaba cansado a casa, sentía que ese cansancio no lo llevaba a ningún lado. Cada moneda que ganaba le parecía insuficiente. Cada conversación repetida en el pueblo le sonaba igual. Y en su mente, la voz del forastero seguía resonando. «Aquí se quedan pequeños». Una noche, mientras cenaban en silencio, su esposa notó algo distinto. «Estás lejos», le dijo, «aunque estés aquí». Tomás levantó la mirada, sorprendido. Dudó unos segundos y luego decidió hablar, pero no con toda la verdad. «He pensado en irme un tiempo», dijo, «a probar suerte, solo unos meses». Ella dejó los cubiertos sobre la mesa. «¿Irte?», preguntó. «¿Y nosotros?». «Es por ustedes», respondió Tomás rápido, «para que estemos mejor». Ella no respondió enseguida. Miró a su hijo, que jugaba con un pedazo de madera en el suelo, ajeno a todo. «Aquí estamos bien», dijo al fin. «No sobra nada, pero tampoco falta lo importante». Tomás bajó la cabeza. «Yo siento que me estoy quedando atrás».
Las discusiones no fueron grandes, no hubo gritos ni portazos, solo silencios largos y miradas que evitaban encontrarse. Tomás interpretó eso como resignación, como un permiso que nunca fue dado. Pocos días después habló con el forastero. Este le prometió trabajo, le habló de oportunidades, de sacrificios temporales y recompensas futuras. «Hay que saber arriesgar», le dijo. «El que se queda por miedo, pierde». Tomás asintió convencido. La mañana de la partida fue sencilla. Una bolsa pequeña con ropa, un abrazo rápido, una promesa de volver pronto. Su hijo no entendía. Su esposa no lloró. Solo lo miró irse, con una expresión que Tomás no supo leer en ese momento. La ciudad no fue como la imaginó. El trabajo era pesado, mal pagado y sin horarios claros. Compartía una habitación con otros hombres cansados y desconocidos. El ruido no paraba nunca. Las noches eran largas y frías, incluso en verano. Al principio, Tomás se repetía que era cuestión de tiempo, que todo sacrificio tenía sentido, que pronto enviaría dinero, que pronto regresaría orgulloso. Pero las semanas pasaron y el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir. Las promesas del forastero se fueron diluyendo, y cuando Tomás quiso reclamar, ya no encontró a nadie. Un día, después de una jornada agotadora, se sentó solo en la cama y pensó en su casa, en el silencio del pueblo, en la comida sencilla, en la risa de su hijo. Por primera vez sintió una punzada de duda. ¿Y si no se había ido para darles algo mejor, sino para huir de lo que tenía? Esa pregunta no lo dejó dormir, y con ella empezó el verdadero peso de su decisión. El tiempo en la ciudad comenzó a pasar de una forma extraña. Los días se mezclaban unos con otros, iguales, pesados, sin nada que los distinguiera. Tomás trabajaba desde que amanecía hasta que el cuerpo ya no respondía. Sus manos se llenaron de grietas, su espalda de dolores nuevos y su ánimo de un cansancio que no se iba ni durmiendo. Llamaba a casa cuando podía. Al principio, su esposa contestaba con voz tranquila. Le contaba que el niño crecía, que seguía yendo a la escuela, que todo estaba bien. Tomás se aferraba a esa palabra como a un salvavidas, pero con el paso de los meses, las llamadas se fueron acortando. «Estamos ocupados», decía ella. «Luego hablamos», repetía. Tomás empezó a notar algo que no quería aceptar. Ya no era parte del día a día. Se estaba convirtiendo en una voz lejana, en alguien que aparecía de vez en cuando, pero que ya no sostenía nada. Una noche, después de recibir su paga, se sentó a contar el dinero. Era menos de lo que esperaba. Mucho menos. Hizo cuentas una y otra vez. No alcanzaba para enviar lo prometido y guardar algo para volver. Por primera vez desde que se fue, sintió miedo de verdad. El golpe más fuerte llegó una tarde lluviosa. Tomás regresaba del trabajo cuando vio a un hombre discutiendo con su esposa en plena calle. Ella lloraba, él gritaba. La gente miraba y seguía caminando. Tomás se detuvo unos segundos. Algo en esa escena le apretó el pecho. No por lo que veía, sino por lo que recordó. Recordó las discusiones silenciosas, las miradas que evitó, la mañana en que se fue sin mirar atrás. Siguió caminando, pero esa imagen lo acompañó todo el camino de regreso. Esa noche soñó con su hijo. Lo veía de espaldas, caminando lejos, sin voltear. Tomás intentaba llamarlo, pero no le salía la voz. Despertó sudando. Al día siguiente recibió una llamada que no esperaba. Era una vecina del pueblo. «Tomás», dijo, «tu esposa está enferma». El corazón se le cayó al suelo. «¿Qué tiene?», preguntó con la voz temblorosa. «No lo sabemos bien», respondió ella. «Ha estado débil, cansada. Dice que no quiere preocuparte». Tomás colgó y se quedó sentado largo rato, sin moverse.
La ciudad seguía sonando alrededor indiferente. En ese momento entendió algo que le dolió más que el cansancio y la pobreza juntas. Había cambiado presencia por promesas y ahora no estaba cuando más lo necesitaban. Quiso volver de inmediato. Hizo maletas con lo poco que tenía. Fue a pedir adelantos, favores, cualquier cosa. Nadie quiso ayudarlo. En la ciudad, cada quien carga su propio peso. Esa noche, sentado en el suelo de la habitación, Tomás habló solo, con la voz rota. «Me equivoqué», dijo. «Pensé que irme era avanzar, pero solo me alejé de lo que importaba». Por primera vez, no pensó en dinero ni en éxito. Pensó en llegar, en pedir perdón, en recuperar algo que sentía escaparse entre los dedos, y con esa necesidad urgente en el pecho, tomó una decisión distinta a la primera: volver. El regreso no fue inmediato ni sencillo. Tomás pasó varios días intentando reunir el dinero para volver. Vendió lo poco que tenía, pidió favores que nunca antes había pedido y aceptó trabajos todavía más duros. Cada jornada era una carrera contra el tiempo y contra la culpa. Dormía poco, comía mal y pensaba demasiado. En su mente, el pueblo ya no era solo un lugar, era una deuda. Finalmente, una madrugada gris, subió a un autobús viejo con el cuerpo cansado y el corazón inquieto. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera, Tomás miraba por la ventana sin realmente ver nada. Cada kilómetro recorrido le traía recuerdos que había intentado ignorar. Pensó en la última vez que había abrazado a su esposa, en la forma en que ella sostuvo la puerta mientras él se iba, en la expresión que no supo leer. Ahora esa expresión lo perseguía. Pensó también en su hijo, en cuánto habría crecido, en si todavía lo reconocería como su padre o solo como alguien que se fue. La idea le apretó el pecho. Cuando el autobús llegó al pueblo, el sol estaba bajo. Tomás bajó con su bolsa en la mano y caminó despacio por las calles conocidas. Todo parecía igual, pero no lo era. Las casas seguían en su lugar, los árboles también, pero él ya no era el mismo. Algunas personas lo vieron pasar. Unas lo saludaron con sorpresa. Otras solo asintieron en silencio. Nadie le preguntó nada. Nadie lo detuvo. Eso lo inquietó más que cualquier reclamo. Al llegar a su casa, se quedó parado frente a la puerta varios segundos. Respiró hondo. Levantó la mano para tocar y dudó. Por primera vez en su vida, no sabía si tenía derecho a entrar. Finalmente golpeó. Pasaron unos segundos eternos. La puerta se abrió lentamente. No fue su esposa quien apareció primero. Fue su hijo. El niño lo miró fijo, con una mezcla de curiosidad y distancia. No sonrió. No corrió a abrazarlo, simplemente lo observó. ¿Papá?, preguntó como si necesitara confirmarlo. Tomás sintió que algo se rompía por dentro. Sí, respondió. Soy yo. El niño se hizo a un lado sin decir nada más. Dentro de la casa el silencio pesaba. Su esposa estaba sentada en la mesa. Se veía más delgada, más cansada. Cuando levantó la mirada y lo vio, no se sorprendió, como si lo hubiera estado esperando desde hacía tiempo. «¿Llegaste?», dijo simplemente. «Sí», respondió Tomás. «Vine porque me di cuenta de que estaba equivocado». Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo, como si estuviera decidiendo algo en su interior. «No fue fácil», dijo al fin. «No fue fácil quedarnos sin ti cuando más te necesitábamos». Tomás bajó la cabeza. «Lo sé», dijo, «y no espero que lo olvides. Solo quiero estar aquí ahora». Ella suspiró. No había enojo en su rostro, pero tampoco alivio. Había cansancio, y ese cansancio dolía más que un grito. Esa noche, Tomás durmió en la misma casa, pero no en el mismo lugar de antes. El techo seguía crujiendo cuando el viento soplaba, pero él casi no pudo dormir.
Escuchaba cada sonido, cada paso, cada respiración. Sabía que volver no borraba lo ocurrido. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba, porque irse había sido una decisión rápida. Pero quedarse, reconstruir y recuperar la confianza iba a tomar mucho más tiempo. Y Tomás, por primera vez, entendió que algunas pérdidas no se recuperan con dinero, sino con presencia constante y paciencia. El camino de regreso ya había empezado, pero aún faltaba lo más difícil. Los días que siguieron fueron más difíciles de lo que Tomás había imaginado. No hubo reproches constantes ni discusiones fuertes. Hubo algo peor: distancia. Su esposa hablaba lo necesario. Su hijo lo miraba con curiosidad, como si estuviera aprendiendo de nuevo quién era ese hombre que ahora ocupaba espacio en la casa. Tomás quiso compensar todo de golpe: ayudar más, hablar más, prometer más. Pero pronto entendió que el amor no se recupera con prisa, se recupera con constancia. Empezó por quedarse. Se levantaba temprano, trabajaba donde hiciera falta y volvía directo a casa. No salía, no se distraía, no buscaba excusas. Cuando no había palabras, aceptaba el silencio. Cuando había cansancio, lo compartía. Una tarde, mientras arreglaba el techo que él mismo había dejado crujir al irse, su hijo se sentó a mirarlo. ¿Te vas a volver a ir?, preguntó sin rodeos. Tomás sintió un nudo en la garganta. No, respondió. Me equivoqué una vez, no pienso hacerlo de nuevo. El niño no dijo nada más, pero se quedó allí observándolo. Y para Tomás eso fue un pequeño comienzo. Con el tiempo, su esposa empezó a confiar de nuevo. No por palabras bonitas, sino porque Tomás estaba ahí cuando hacía falta. Cuando ella se sentía débil, él estaba. Cuando el niño tenía miedo, él estaba. Cuando el trabajo era duro y el dinero escaso, él estaba. Una noche, sentados en la mesa, ella habló. No me dolió que te fueras buscando algo mejor, dijo. Me dolió que no entendieras que lo mejor ya estaba aquí. Tomás bajó la mirada. Lo sé, respondió. Pensé que irme era avanzar, pero en realidad estaba huyendo. Ella asintió lentamente. Lo importante, dijo, es que ahora sabes quedarte. Pasaron los meses, no se volvieron ricos, no hubo milagros, pero la casa volvió a llenarse de algo que no se compra: presencia. Risas pequeñas, conversaciones sencillas, silencios tranquilos. Tomás nunca olvidó la lección. Entendió que no todo crecimiento es irse y que no toda oportunidad está lejos. A veces la vida no te pide que corras detrás de algo nuevo, sino que cuides lo que ya tienes antes de perderlo. Y así termina esta historia. La historia de un hombre que creyó que debía irse para avanzar y descubrió demasiado tarde que lo más valioso no estaba en otro lugar, sino en las personas que dejó esperando. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un like y a suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. Y antes de irte, piensa en esto. ¿Qué estás descuidando hoy, creyendo que siempre va a estar ahí? Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.